Buen día, amada Iglesia del Señor. En esta maravillosa mañana, llena de la presencia y la revelación del Espíritu Santo de Dios, anhelo traer un mensaje fundamentado bíblicamente en Mateo, capítulo 14, versículos 27 al 31. Y dice la poderosa palabra de Dios en la versión Reina Valera 1960. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y hoy quiero hablar de un tema que el Espíritu Santo traía a mi corazón, y es del poder experimentar las cosas sobrenaturales de Dios. Y yo creo que hoy el Espíritu de Dios anhela traernos una serie de principios que están contenidos en la revelación de estos 5 versículos. Principios que nos enseñarán y nos permitirán experimentar lo sobrenatural de Dios, pero no temporalmente, sino constantemente en nuestra vida. El primer principio está contenido en los versículos 27 y 28, donde dice la Escritura que la historia en contexto es que hay una gran tormenta, los discípulos van en la barca, pero Jesús viene haciendo lo sobrenatural y es caminando sobre el agua. Pero la Biblia dice que cuando ellos vieron que alguien caminaba sobre el agua, lo confundieron con un fantasma y tuvieron algo de temor. Sin embargo, reitero, el versículo 27 y 28 muestra que Jesús habló a los discípulos. Dice el verso 27, pero enseguida Jesús les habló. O sea, Jesús les dijo algo, y es: no tengan miedo, tengan ánimo, soy yo. Y eso significa de que tenemos que entender que para ver lo sobrenatural de Dios, lo primero que tenemos que hacer es calmarnos, es no tener miedo, es descansar en Dios. La Biblia dice que entonces Pedro le dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y esto significa el segundo principio, y es que tenemos que escuchar la voz de Dios y saber lo que Él ordena para poder obedecer a la voz de Dios y a lo que Él ciertamente ha ordenado. La Biblia dice que Pedro le dijo a Jesús: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. O sea, cuando Pedro le dice a Jesús: si eres tú, él lo que quiere decirle es: yo quiero estar seguro que la voz que estoy escuchando es la tuya. Y entonces el verso 29 nos enseña otro principio. Y dice: y él dijo: ven. Y descendiendo de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Y esto es 2 principios más que el Señor quiere enseñarnos en el versículo 29. Y el primero es que el Señor dijo: ven. Y descendiendo de la barca andaba sobre las aguas. Y esto quiere decir que Pedro escuchó, pero también obedeció la voz de Jesús. Él hubiera dicho: no, Jesús, pero la tormenta es muy fuerte. Yo bajaría, pero si tú te acercas más y me das la mano, no. Pedro escuchó la voz de Jesús, entendió que era Él y obedeció a esa voz. Y por haber obedecido a esa voz, empieza inmediatamente a experimentar lo sobrenatural de Dios, que es poder andar sobre las aguas para ir a Jesús. Así que si tú y yo queremos ver lo sobrenatural de Dios, tenemos primero que estar tranquilos. Tenemos que tener ánimo y no tener temor. El primer paso para experimentar lo sobrenatural es dejar aparte el temor y dejar aparte el miedo y podernos calmar y tener ánimo para ir a Jesús. El segundo paso es entender que Dios habla, pero si estamos inquietos, si nuestra vida es una vida llena de temores, no vamos a tener paz para poder escuchar la voz de Jesús. Y Jesús habla en medio de la tranquilidad, porque Jesús es un príncipe de paz. Y cuando habla Jesús ya tenemos tranquilidad y ánimo y no tememos. Jesús nos hablará. Y cuando reconozcamos la voz de Jesús, tenemos que obedecer a la voz de Jesús.
Jesús nos habla, obedecemos y inmediatamente podremos experimentar lo sobrenatural, como Pedro caminó y andó sobre las aguas. Pero también quiero que entendamos algo para ver lo sobrenatural. El verso 29 también dice que y Pedro descendiendo de la barca. Para ver lo sobrenatural tenemos que salir de la zona de confort, de lo que nos acomoda, de que nos está tranquilo. Estar en la barca en medio de la tormenta quizás era lo más seguro. Era lo más fácil estar en la barca porque por lo menos estando en la barca se sostenía y había algo en donde sostenerse en medio del agua y poder salir de pronto poco a poco hacia la orilla después de esta terrible tormenta. Pero la Biblia dice que Pedro descendió de la barca, y es que para tú y yo ver lo sobrenatural tenemos que salir de la zona de confort e ir a Jesús sin importar cuál grande sea la tormenta. El verso 30 dice que al ver este fuerte viento tuvo miedo y comenzó a hundirse. Y quiero que entendamos lo que decía al principio. Voy a hablar de principios que el Espíritu Santo me regalaba, pero para experimentar constantemente lo sobrenatural. Porque hay personas que quizás hemos experimentado lo sobrenatural, pero vivimos solamente del recuerdo. Decimos cuando yo caminaba sobre el agua, es decir, cuando yo vi lo sobrenatural. Cuando yo vi los milagros creativos, cuando yo podía ministrar en el nombre de Jesús, cuando yo sentí el poder del Espíritu Santo. ¿Y por qué hacemos siempre hablando en tiempo pasado? ¿Por qué vivimos del recuerdo nada más? Mira que Pedro dejó de experimentar lo sobrenatural, es decir, de caminar sobre el agua, en el momento en que dejó de fijar sus ojos en Jesús, sino tuvo miedo, que fue lo primero que en el verso 27 entendimos, que no podemos tener miedo. Y la Biblia dice que cuando tuvo miedo comenzó a hundirse, porque dejó de mirar a Jesús y trajo el miedo para él y dejó de poner la mirada en el Maestro. Por eso él dijo, sálvame. Y el verso 31 nos enseña el último principio, y es que el momento Jesús, dice la Biblia, extendió su mano sobre él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y sabe que no hemos experimentado constantemente lo sobrenatural. Número uno, porque dejamos de poner la mirada en Jesús y tenemos miedo. Y cuando tenemos miedo y ponemos la mirada en algo diferente a Jesús, dejamos de experimentar lo sobrenatural, empezamos a hundirnos literalmente y espiritualmente hablando. Pero también lo hacemos porque dudamos, porque no tenemos fe. Muchas veces recibimos lo sobrenatural porque éramos niños sedientos del poder de Dios y creíamos ciegamente, y por eso veíamos lo sobrenatural en nuestras vidas. Pero ahora no vemos lo sobrenatural, no porque no tengamos fe. Por eso no lo hacemos, porque no tenemos fe. Por no tener fe no vamos a ver lo sobrenatural. Yo quiero que terminemos este mensaje entendiendo algo. El Señor quiere que no tengamos miedo, que escuchemos su voz y la obedezcamos, y que también entendamos que tenemos que salir del confort y de la comodidad para ver la gloria de Él, y que tengamos siempre la mirada puesta en Él y nunca dudemos, y así siempre veremos lo sobrenatural de Dios.